Mariano, ¿dónde está? ¿Dónde ha ido Mariano? Creí que te había dado pánico escénico. ¿Cómo? Que te había dado pánico escénico. Y además estamos conectados. No. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos y muchas gracias por venir. ¿Cuánto tiempo, la verdad? Porque es verdad que la pandemia lo paró casi todo, lo más importante, vidas humanas. Pero a nosotros también nos paró nuestro acto anual de memoria cívica, que es la memoria cívica, como ustedes saben, es el proyecto que está en la base de la Fundación Felipe González, que se trata de recuperar y de trabajar con la memoria, porque es muy importante para saber a dónde queremos ir, saber de dónde venimos, y poner el legado y los documentos del presidente González a disposición del público, y hacerlo además con herramientas muy novedosas de acceso digital y universal para todo el mundo, ¿no? Es en este sentido que yo siempre digo que además esto justamente, el intentar divulgar, que se use este archivo, es lo que lo hace profundamente democrático, no de esta cosa que está tan de moda ahora para solventar la crisis de la democracia, que es alargar sus adjetivos, ¿no? Todo el mundo, democracia participativa, popular, orgánica y no sé cuántos más, sino en reforzar justamente el nominativo, el sustantivo, ¿no? Y eso es lo que creo que estamos modestamente haciendo con esta iniciativa de memoria, ¿no? Nos interesan los verbos recuperar y conservar seguro, pero sobre todo nos interesan los verbos usar, estudiar, analizar, trabajar, criticar, aprender, aportar. Y, por tanto, ese es el proyecto de memoria cívica que por tercer año les presentamos en nuestro acto de la Fundación Felipe González. Hoy, lo que les vamos a presentar hoy es el archivo sonoro, el archivo de la palabra. Y es, digamos, el primer archivo de la palabra política digital que existe en el mundo. Fíjate tú, Montserrat, el primero que existe en el mundo. Lo que les presentamos hoy, y tienen ya todos ustedes a disposición a través de un clic en sus teléfonos o en sus ordenadores, es una colección de más de 200 horas de voces sobre la política, en una colección que además hemos estructurado en los tres ámbitos donde entendemos que se ejerce de manera primordial la voz y el liderazgo político: en el partido, en el Parlamento y en los medios de comunicación. Y es en este sentido que yo tengo que agradecer al PSOE, a la cadena SER, que tenemos un convenio para hacer este proyecto posible y ha sido imprescindible su colaboración en todo este proyecto, al Banco de Santander, que lo ha hecho posible y les agradezco muchísimo su ayuda, pero también al trabajo callado y riguroso de Alba, de Mónica, de Inés y de Carmen, que trabajan con este archivo para ponerlo también en estándares internacionales de archivística. Les decía que este es una iniciativa inédita y además creemos que muy innovadora, ustedes mismos lo juzgarán, de la que no hay referentes, ¿no? Seguramente si tratamos de buscar un referente nos tenemos que remontar. Lo más parecido que hemos encontrado es el archivo de la palabra de Tomás Navarro y Tomás, que fue el director de la Biblioteca Nacional durante la República, ¿no? En este archivo de la palabra, que trató de entender a través de guardar la palabra qué era España, sus distintos acentos, sus distintos matices, las voces de los intelectuales, de los que tenían que decir. Y a mí me gusta mucho, se la voy a leer porque si no, no voy a ser exacta, una cita que dijo Marquina sobre ese mismo archivo, ¿no? Marquina dijo: esta iniciativa de crear un archivo de la palabra es una condensación. Fija el vuelo de nuestras palabras. Por un artificio ingenioso, las palabras dejan de ser aire y se convierten en algo sólido, que nos invita a durar. Y en estas palabras viviremos mañana.
A mí me gustaría pensar que nosotros, modestamente hoy, estamos recogiendo este testigo y haciendo lo mismo. Pero en este acto no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de este archivo y no vamos a hablar del contenido de lo que tienen. Eso es para ustedes, para todo el mundo, porque insisto que esto es de acceso universal, para los que vendrán el día de mañana. Porque además de poner este archivo a disposición, hemos hecho una reflexión paralela, ¿no?, sobre el poder de la voz. Y es de lo que quiero que hablemos hoy. El presidente González cuenta muchas veces una anécdota, y es que el día que el presidente anunció que no se presentaría a la Secretaría General, Fidel Castro le pidió a sus colaboradores díganme qué ha dicho, díganme qué ha dicho. Y los colaboradores, pues rápidamente, afanosos, ¿verdad?, buscaron la transcripción del discurso que el presidente había dado en aquel congreso del PSOE del año 97. Y Fidel Castro se enfadó y dijo que no, bueno, el joder lo pongo yo, digamos, igual es una licencia personal que me tomo por la vehemencia que le asumo a Fidel Castro, pero en todo caso les dijo que no quiero saber lo que ha dicho, quiero saber cómo lo ha dicho. Y eso nos lleva a pensar en el poder de la voz, en el poder de la palabra. ¿Hubiera ganado las elecciones Obama si tuviera una voz de pito? ¿Qué oficios podemos hacer sin voz? Todos los que tienen que ver con la seducción, todos los que tienen que ver con involucrar al otro. Es sobre todo eso con lo que me gustaría que habláramos hoy con Montserrat Domínguez, que es la directora de la cadena SER. Hablamos de voz y hablamos de SER, no hay mucho más que añadir. Con Mariano Sigman, que es un neurocientífico que hoy presenta un libro, ya lo ha presentado en Argentina y creo que está siendo un éxito, Mariano, un libro que se llama El poder de las palabras. Si encuentran algún título más adecuado, dudo que lo encuentren. Por tanto, está aquí hoy también Mariano con nosotros para ayudarnos a entender este poder de las palabras, y con Luis Arroyo, que además de ser presidente de un templo laico de voz como es el Ateneo de Madrid, ha sido consultor y, por tanto, trabajador con estas palabras políticas, ¿verdad? Pero antes de que empecemos y que le demos también seguimiento a este podcast que se llama justamente El poder de la voz, memoria, radio y política, maravillosamente narrado por Ángeles Afuera, que hoy nos acompaña, y producido por Podium Podcast, donde todas estas reflexiones, digamos, han tomado forma, yo no puedo darles la palabra a nuestros invitados de hoy sin hacerles una confesión o una aclaración muy personal, ¿no? Todos ustedes habrán visto, habrán recibido en sus correos, en sus WhatsApps, una especie de obsesión que nos hemos autodeclarado obsesionados desde la Fundación con el 28ismo, ¿no? Cada 28, desde el 28 de junio, ustedes han recibido comunicaciones, incluso el 28 de agosto, donde les hablábamos del ciclo lunar, que tiene 28 días, de Tolstoy, que era otro obsesionado con el día 28. Él nació un 28 del año 28, empezaba los libros por la página 28, su primer hijo y al que más quería nació un día 28. Y ustedes se preguntarán, ¿qué significa esta obsesión tan reconocida con el 28? Y me siento en deuda de contárselo, ¿no? Porque es verdad que pueden pensar que se nos ha ido la pinza, que también podría ser, o que tiene una explicación, ¿no? Y la explicación es que cuando empezó el año 22, nosotros desde la Fundación sabíamos que era un año importante. Era un año donde el presidente González no solo vitalmente cumplía 80 años, sino que se cumplían 40 años de la victoria socialista del año 82. Y digamos que nos devanamos los sesos, perdonen la expresión, para intentar encontrar una manera de celebrar estos hitos tan importantes en una vida que objetivamente, y voten a quien voten y piensen lo que piensen, objetivamente hizo mejor la de todos nosotros, ¿no? Y era cómo íbamos a celebrar eso. Y ahí empezó esta obsesión, ¿no? Con el 8, con el 82, que es 28, del 10 del 82, que además es Capicúa, en fin, que nos liamos con todo este tema de los números, de los doses, de los ochos. Hoy ya estamos un mes de celebrar el 28 de octubre de ese 82, y nosotros, presidente, un poco porque igual la Fundación se parece a ti en esta austeridad tan montañesa, no lo hemos sabido celebrar mejor que trabajando, pero sí creemos que es un día suficientemente importante. Ya sé que nunca intervienes en los actos del archivo, pero sí que creemos que es un hito importante para que nos puedas hoy dedicar unas palabras, por favor, Felipe.
Bueno, muchas gracias, sobre todo los ponentes. Gracias, Monse, gracias, Mariano, gracias, Luis. Verás, esto de la palabra tiene su intríngulis. Un archivo de la palabra tiene una cierta ventaja sobre un archivo escrito. Y sobre todo tiene una cierta ventaja para mí, que voy a hacer un uso muy limitado de la palabra hoy. Los protagonistas están aquí. Y la ventaja que tiene es que aquí espero que se pueda notar, cuando me expreso oralmente, las cosas que digo con un matiz irónico. Cuando se ponen en blanco negro en soporte papel, hay que ser un mago escribiendo para que la ironía trascienda. Por tanto, yo estoy siempre sometido a interpretaciones. Cuando hablo, no digo de mala fe, también de mala fe, pero hay interpretaciones sobre lo que digo que no se corresponden con lo que he dicho o con lo que quiero decir. Por tanto, la palabra tiene esa importancia, pero hoy, en recuerdo al esfuerzo que entre otros hace Mariano para darle importancia a la palabra, vuelvo a repetir una anécdota que me viene golpeando desde que el Gabo García Márquez me hizo leer a William Ospina aquella fantástica trilogía de Auroras de Sangre, siguiendo el larguísimo poema del fraile castellano de la conquista del Reino de Granada, que es el más largo de la lengua española, aunque no figura como el más largo. Y como es imposible hablar de la trilogía, hablaré de cómo empieza ese trabajo William Ospina recordando al fraile castellano. Es decir, la palabra dura más que las piedras. Digamos que más bien en la interpretación cristiana dice no usar el nombre de Dios en vano. Bueno, la palabra dura más que las piedras. ¿Qué uso podemos hacer de algo que tiene más duración que las piedras? ¿Lo podemos constatar de alguna manera? Yo lo constaté y solo quiero hablar de esto hoy, que hay tantas novedades. Incluso habla de celebrar 40 aniversarios, no de celebrar nada. En todo caso, conmemorar, que es traer a la memoria, más que celebrar. Pero sí me ocurrió con esto de William Ospina, que de pronto me encontré en un teatro romano en Atenas, en el mismo estado de deterioro bello del Teatro Romano de Mérida, querido Juan Carlos. Y allí me estaban entregando un premio que, como hay que entregarlo en vida, se dieron prisa en avisarme. Era un premio a la democracia que organizaba el Ayuntamiento de Atenas, el New York Times y Naciones Unidas. Imagínense qué combinación. Un premio a la defensa de la democracia. Debo decir, yo no quería ir. Casi que me obligaron, ya pueden imaginar quién a ir a recogerlo. Y estábamos en ese teatro romano recibiendo ese premio. Me habían obligado a mandar por escrito unas palabras, obviamente las mandé y no las seguí. Entonces había un público intentando seguir el karaoke de las palabras que estaba diciendo, pero dándose cuenta de que las palabras no eran lo que estaban diciendo. Y querían oír directamente las palabras. Y me acordé de William Ospina. La palabra dura más que las piedras. ¿Por qué? En un momento en que me impactó que me regalaran las obras completas de Aristóteles, bellísimamente encuadernadas en piel, y me las entregaran, que fue casi la mayor distinción, aparte de esa cosa que te ponen que pesa tanto y que te tienes que quitar rápidamente del cuello. Las obras completas de Aristóteles. Y veía el deterioro del teatro romano, el riesgo como de tantísimos monumentos históricos, incluso de desaparición, algunos bajo el mar, como saben muy bien, en aquella zona, cosa que volverá a ocurrir porque el planeta que vivimos parece que está nervioso, lo comentaba hace poco tiempo, y está permanentemente sacudiéndose por las molestias que le creamos. Lo estamos viendo en todos los incidentes de recorrido. Pues bien, yo tenía en las manos
las obras completas de Aristóteles y el deterioro del teatro romano. Y pensé entonces, pienso ahora igual, la palabra sigue viva y las piedras van a durar menos que las palabras de Aristóteles. Esto es solo para llamar la atención en quien más estudió científicamente esto, que es Mariano, que realmente hay que darle a la palabra la dimensión que tiene, no solo en la comunicación entre los seres humanos, en el buen hacer o en el mal hacer, no solo en la creación de convivencia, sino que también en algo que curiosamente, como tenemos tan poca memoria, ahora hablar del 91 con la caída de la Unión Soviética no se relaciona con lo que estamos viviendo en Ucrania. La gente es imposible que lo relacione, ya se ha olvidado aquello, no se sabe las circunstancias. Entonces, con tan poca memoria como tenemos, hay una cosa curiosa que me pasó con los del CCDEN el otro día, que citaron en el momento en que estábamos, o me estaban presentando, el todo cambia de Heráclito. A veces el cambio se acelera y a veces parece que hay periodos de mayor reposo. No hay que fiarse de los periodos de mayor reposo ni de los de aceleración, porque el reposo puede ser el equilibrio del terror. Eso parece una época de reposo, aunque el sufrimiento no ha disminuido. Pero es verdad que el cambio a veces se acelera. Y ahora se acelera tanto que lo que pasó ayer 91, ni siquiera 40 años, no está en nuestra memoria, no está en nuestro acervo analítico para dar una respuesta a la crisis que puede suponer la invasión de Ucrania y sus consecuencias. Por tanto, parece que vivimos sin mochila. La mochila de lo que pasó, que es la mochila de la palabra, ¿no? Vivimos descuidados de eso. Sin embargo, pensando en el valor de la palabra y en la vida que siempre vivimos nosotros, nuestros antepasados y los demás, y es una vida que cambia en los términos de Heráclito, hay una cosa que nos puede orientar, y es que lo que menos cambia, Mariano, es la condición humana. La condición humana que vemos en Aristóteles o en Cervantes. ¿Cuántas diferencias en términos de condición humana hay entre el ciudadano que nos habita en España hoy que aquel que habitaba la España de Cervantes? La condición humana es la guía. Descuidamos mucho la condición humana. Es un hilo conductor que nos orienta. Y nos orienta sobre todo a través de la palabra, a veces de la transcripción de la palabra cuando se tiene la genialidad de Cervantes. Por tanto, la palabra dura más que las piedras. Todos nos equivocamos y tenemos que corregir. Y el problema es respetar la palabra y hacer un uso de ella que facilite, que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos a los que nos dirigimos, en la proximidad o en la distancia. Todas las palabras que se usan para enturbiar la convivencia o que no aportan nada a mejorar las condiciones de vida son palabras que traicionan el sentido profundo de la palabra. Así que bienvenidos, gracias por invitarme a hablar cuando tendría que estar callado y oyendo a los intervinientes y gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues ahora mismo les doy la palabra, como he dicho, a una periodista, una gran periodista, a un científico y a un consultor político. Pero antes, porque aquí no sé si se han dado cuenta, falta otro oficio de la palabra, que es la parte más, digamos, de artista, ¿verdad? De ser actor, actriz, cantante.
Y como era muy difícil hacer aquí un espectáculo en directo, sí que les hemos pedido a dos grandes, yo creo que a los dos mejores imitadores de voz que tenemos en España, a Manuel Fuentes y a Raúl Pérez, que nos hicieran un espectáculo de imitación de voz, solo para que nos sugiriera este poder de la voz. ¿Qué es la voz? Ellos a veces dicen ladrones de la personalidad, ¿no? Porque cuando le robas la voz, le imitas la voz a alguien, parece que le estés robando su personalidad. Como la libertad se ejerce más que se proclama, nosotros les pusimos una cámara, les dimos total libertad para hacer su espectáculo y este es el resultado. Fight in the hills. We shall never surrender. For which I am prepared to die. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. I have a dream. We have given power back to the people. Juro desempeñar el 15 de honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con leal al rey. Y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Sí, es posible un mundo con una humanidad mejor. The eyes of all future generations are upon you. It is the voice of those 66 million girls. It doesn't matter how old you are, what you look like, where you come from, how much you have, your voice can make a difference. Felipe, señoras y señores, todas las voces que han escuchado son mentira, las ha hecho Raúl Pérez. Hemos que decirlo algún día, ¿no? Claro. Bueno, pues ya está, ya lo hemos dicho. Oye, ¿qué poder tiene la voz en la política? Mucho discurso pues era radiofónico en su momento, como el de Churchill y demás. Y yo creo que a nivel de imitación la radio siempre nos ayuda más porque se llega a visualizar al personaje mucho más que lo que requiere la televisión. La radio de antes incluso, porque ahora como se emite todo en streaming ya se está viendo el truco, entre comillas, ¿no? Pero es verdad que expresa mucho y evoca mucho. Yo es que llevo en la radio un montón como tú también, ¿no? Llevamos un montón haciendo voces. Bueno, estáis aquí ante los dos mejores, yo ya de otra época, tipo Felipe y Raúl en la actualidad, pero sí que es verdad que hemos tenido que escuchar mucho a los políticos para dar con ellos y para que el público los pudiera reconocer. Lo más importante para reconocer a un político, pues basarse en lo más reconocible de él, que normalmente pues son sus muletillas, ¿no? Claro. Por consiguiente, sería una de ellas, y en mi caso, que fue el primero en imitar al rey Juan Carlos, en ese momento la muletilla, que no es la de ahora, era me llena de orgullo y satisfacción. Luego ya vino la muletilla de lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Y la muletilla de ahora ya es ¿explicaciones de qué? Claro, pero esto no en todos los casos es igual, ¿no? No, hay que coger personas. Joder, yo me acuerdo, yo qué sé, yo el primer político así que imité no para la radio, para la tele, estoy pensando en Acebes, ¿te acuerdas del ministro Acebes? Con lo de... Eso lo clavabas. Abrimos dos líneas, cuando pasó el infausto San Fausto Sí, 11M, 2 líneas de investigación, luego llegó Zapatero, que era constante, diálogo, además que tiene esta posición de tranquilidad. Fíjate que hay registros que pasan de la tranquilidad, esa voz tranquila, tal y cual, a, bueno, Aznar tú las imita mucho también, cuando tenía 2 registros, porque cambian. Bueno, Aznar es más fácil de imitar porque lo que sería el labio de arriba lo mueve poco. Y entonces, a partir de ahí, tiene una flexibilidad. Que luego se afeitó el bigote, que parecía eso, que lo de encender las cerillas. Se le quedó como una cosa blanquecina. No se meta usted con un presidente del gobierno y se lo voy a decir una tercera vez. Váyase, señor González, cuando termine el acto. Pero esa es la voz que tenía antes Aznar. La que tiene ahora es un como poco más grave. Es Darth Vader. Como, nosotros estamos mucho más pausada. Mucho más. Fíjate, claro, que el labio ahí te ayuda. Felipe, por ejemplo, una cosa que hacía mucho, y ahora se van a poder reír de él, es que conseguía esos giros que envolvía también al entrevistado buscando una parte de complicidad riendo. Es que el viejo Bush en ese momento... Y entonces luego cogía esa subida como para dar a entender que venía un mensaje importante. Pero es que lo que no pueden hacer es pensar, y al máximo de todo eso ya no era Felipe, sino que era Guerra. ¡Vamos a descamisar! Bravo, y ahí aplauso de la gente. Es verdad, no es como utilizan la voz para lanzar el mensaje que uno quiere.
Estoy pensando ahora en presidentes de gobierno actuales, bueno, Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez básicamente siempre dice que es el presidente del gobierno. Él dice, como presidente del gobierno tengo una responsabilidad. De España, ¿no? De España, y es ser presidente del gobierno. Termina como aspirando con esa voz de doblador que es sexual y sensual, lo cual ya está acercándote a ti por ese punto, ¿no? De, mírame, te gusta mirarme, ¿verdad? Y eso no pierde autenticidad, porque al final yo creo que incluso Felipe o Rajoy en su momento, cuando sí, bueno, mira usted, quiero decir, la gente hace cosas y que dices, bueno, este señor no sé qué está pensando, pero por lo menos es reconocible, es decir, le estás viendo el alma un poquito. Claro, es quizá acerque más esa voz digamos, a la gente en general, que una voz más impostada, más de gustándose a sí mismo, ¿no? ¿Y las mujeres? Uy, hay mujeres para todo. Es que estoy pensando, yo empecé a imitar en la radio a Trinidad Jiménez con todo el tema de la gripe A, ¿te acuerdas? De hay que lavarse bien las manos, no evitar la distancia, que es un poco lo que está pasando ahora mismo con el tema del COVID, pero la gripe A por aquel entonces. Sí. Margarita Robles es una persona que tiene esta voz más aguda. Estamos trabajando desde el Ministerio de Defensa. Y luego Yolanda Díaz, te voy a dar un dato. ¿Sabes? Lo de los datos, es que hay que tener cuidado con el tema de las voces. Te voy a decir un ejemplo. Sí. Hay vecinos de voz, es decir, hay voces que se parecen mucho entre sí. Totalmente. Que pasas un escalón, un piso más arriba, más abajo, y me pasas estás en otro personaje. Yolanda Díaz. Le voy a dar un dato. Fíjese, Yolanda Díaz, con esta voz, si la terminamos agudizando un poquito más, rasgando un poco más, es Tamara. Terminamos en Tamara, pero cuidado, en Jesús Vidal, el actor de Campeones. También es verdad. Hay que tener cuidado dónde te vas. Pero es que, claro, en registros vocales, tú dices, ¿la credibilidad de un político va en consonancia con ese registro de voz? Bueno, si fuera así textualmente, había políticos que eran muy importantes, tipo, es que me estoy acordando también otro de Solbes, de Pedro Solbes, ministro de Economía. Que tenía la voz súper agudita, ¿te acuerdas? Dando los datos y Sí, tal. las gafas. Yo creo que lo más importante de Pedro Solbes eran las gafas. Eso daba un punto de credibilidad económica. Pero la voz no, por ejemplo. Entonces hemos tenido casos y casos. La voz, la verdad es que ayuda mucho a entender al personaje y yo creo que cuanto más matices quiere hacer, cuanto más radiofonista es el político, más llega al público. Cuando está amparado en una impostura, yo creo que eso también llega al público y no lo detecta como auténtico y por tanto no le va bien. Y a nivel de imagen, y tú lo sabes, es mucho más complicado porque tienes que clavar el gesto, que la caracterización sea realmente excelente, entonces realmente ahí sí que hay un shock brutal, pero en radio se puede conseguir mucho más. O sea que el archivo sonoro es una grandísima idea. Qué bueno. Qué buenos, qué bajón ahora, ¿no? Ahora, ¿sabes lo que estaba pensando, Rocío? En el discurso de Giorgia Meloni, en el meeting de Vox, creo que fue en Málaga, ¿no? No era lo que decía, que ya por sí solo te hacía temblar, era cómo lo decía, ¿no? Cómo lo que transmite. Por eso se hizo viral en Italia, no tanto porque no supieran que ella decía eso, sino por el tono, por la inflexión, porque sí, es importante. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, Rocío. Es para mí un placer estar aquí, no solamente por lo que has contado, por la importancia que tiene el archivo, sino también por otra dimensión que me gustaría compartir con vosotros sobre la voz y sobre la memoria. Porque es verdad que yo creo que en este país hemos cuidado poco la memoria en general, pero desde luego nuestra memoria sonora, los archivos de lo que son, de cómo nos hemos expresado, de lo que contamos de nuestras inquietudes, hemos pasado un poco de puntillas sobre ellos. Y claro, la voz es la herramienta que mejor nos define, ¿no? Tú, Mariano, nos lo contarás mejor, pero como ser humano es sin duda la más básica y al mismo tiempo la más sofisticada. Escuchamos antes de nacer, antes somos capaces de escuchar, antes incluso de que seamos capaces de fijar la vista, y a lo largo de toda nuestra vida aprendemos de lo que escuchamos, porque además, cuando hablabas, presidente, de los matices, somos capaces de interpretar muchos más matices, por ejemplo, la ironía, que no siempre son obvios en los textos, y sin embargo esa información de una manera casi instintiva somos capaces de interpretarla. En la radio trabajamos con la voz
todos los días, 24 horas al día. Y buena parte de nuestro esfuerzo, de nuestra creatividad, de nuestra inteligencia colectiva, se trata precisamente en eso, ¿no? En aprender cómo mejorar nuestra capacidad de expresión, cómo transmitir lo que queremos transmitir utilizando los recursos de la voz, pero también todos los recursos sonoros que están a nuestra disposición. Pero claro, nosotros no somos los únicos emisores, somos un medio de comunicación y por tanto damos voz a la sociedad, a las instituciones, al poder económico, político, al enorme poder cultural. Todo eso encuentra también su vía de transmisión a través de la radio. Y la SER, la Sociedad Española de Radiodifusión, está a punto ahora de cumplir un siglo de vida. En noviembre del 24 se cumplirán 100 años desde que María Sabatés anunció a todos los oyentes las primeras emisiones de AJ1 desde Radio Barcelona. Y desde entonces hemos estado allí contando los tiempos de guerra, los tiempos de paz, a veces intervenidos, a veces bajo la censura, y narrando también esa historia increíble, formidable y muy difícil también, que fue la transición hacia la democracia y luego posteriormente su consolidación. Pero luego llegó la televisión, bueno, llegó antes el cine también, llegó la televisión, llegó Internet, llegó todo el mundo digital, llegaron las grandes plataformas tecnológicas, llegaron las redes sociales, llegaron los algoritmos y eso ha cambiado de una forma radical la forma en la que escuchamos y también a lo que queremos escuchar. Ya no hay un lugar como en los pueblos donde esa vecina que tenía la radio era donde se agrupaba la gente para escucharlo y por tanto todos recibíamos un mismo mensaje. Ahora vamos con nuestros auriculares, con nuestros cascos y consumimos, escuchamos y sentimos de una forma individual. Pero es que además a través de nuestro dispositivo móvil tenemos un acceso ilimitado a cientos, miles, millones de contenidos en nuestro idioma, en cualquier otro, que están a nuestra disposición y que nos permiten acceder a ello. Hay territorios peligrosos también en esta nueva área con la inteligencia artificial y los deepfake, porque esto que han hecho Manel y Raúl, sabéis que se puede utilizar ahora de forma muy torticera para distribuir, manipular, cambiar los mensajes, la voz, que nos resulta tan familiar, tan próxima y por tanto le damos un grado de verosimilitud mayor incluso que a la imagen, pero ese es un territorio en el que no quiero entrar ahora. Lo que quería compartir con vosotros es que en estos momentos, cuando muchos se han precipitado a dar por muerta a la radio, es precisamente cuando la voz vive un auge realmente extraordinario. Hay toda una generación que no necesariamente tienen los mismos hábitos de escucha que tenemos los que tenemos ya unos cuantos años respecto a los hábitos de la radio en directo, que está empezando a descubrir la vida, la historia, la memoria, lo que les preocupa, lo que les resulta atractivo, lo que les hace reír, lo que les emociona profundamente a través del audio. Lo hace a través del podcast o del audio bajo demanda y tienen además una exigencia mucho mayor en términos de cuidado de las voces, cuidado narrativa, de exigencia también a la hora de pedir cómo bucear en la historia de forma que les ayude a interpretar lo que están sintiendo y lo que están viviendo. Hay un territorio inmenso que estamos descubriendo en estos momentos, que es a través fundamentalmente de los podcasts, que para alimentarlo, para nutrirlo, necesitamos archivos, trabajos documentales y sobre todo una forma ordenada de recuperar todo ese acervo, ese patrimonio común que estaba disperso, al que era difícil acceder, que no estaba indexado, que estaba prácticamente en sombras y que ahora de repente encuentra una
una demanda tremenda, lo vemos en los documentales, en los nuevos programas de radio y de podcast que exigen poder acceder no solamente para periodistas, para creadores, para investigadores, para historiadores muy jóvenes, muchos de ellos, que encuentran en ese territorio de la voz una nueva dimensión. Entre otras cosas, porque les permite no una atención plena como exige lo audiovisual, no una atención permanente como nos exigen las redes sociales, sino nos permite mantener la mirada, las manos libres, o sea, ser más humanos que nunca e incorporar toda esa riqueza a nuestra vida cotidiana. Y un ejemplo clarísimo, Rocío, es el podcast que has mencionado. Creo que hoy habéis estrenado el tercer capítulo de Tener. ¿Adivina cuándo va a ser el cuarto? El próximo 28. Por supuesto. Lógicamente. Lógicamente. Os lo recomiendo si no habéis podido escucharlo. Tenemos a una gran periodista investigadora de la radio, documentalista. Ángeles Afuera fue la creadora y la directora del archivo documental, del Servicio de Documentación y el Archivo Sonoro de la SER, y narra maravillosamente todos esos caminos que vinculan la voz política, la memoria y nuestra actualidad. Ahora es Ana Martínez Concejo la que está al frente de ese departamento, es la guardiana y la organizadora de lo que hacemos, y una entusiasta además de este trabajo que habéis hecho juntos. La verdad es que vivimos una época dorada para el audio, para la voz y para la memoria, y yo solamente quiero daros la enhorabuena a la Fundación por haber leído también el sentido de los tiempos y por incorporaros a esta necesidad de hacer patrimonio de todos algo tan vital, tan fundamental en nuestra educación, en nuestra forma de existir, que es el audio. Gracias. Gracias. Bueno, me toca a mí hablar desde la ciencia de la fuerza de la palabra hablada, pero antes quiero hablar un poco de mi cosecha propia, en realidad de experiencias personales. El primer experimento sobre la fuerza de la palabra hablada está pasando ahora mismo. Si yo les cuento a ustedes que soy español, no hay manera que puedo sacar el documento, mostrárselos, decirles, de hecho mi hermano que tiene el mismo acento, decirle que nació en España, decirles que he vivido más de la mitad de mi vida en España, decirles, como decía Todorov, que uno es de donde proyecta su futuro y el futuro de sus hijos, y que eso para mí en este momento está en España. Pero es imposible que ustedes escuchen todo eso porque al mismo tiempo estoy hablando y les estoy diciendo en la prosodia lo que cuento, que yo soy argentino. Y eso es, creo, un experimento que estamos haciendo ahora en primera persona, que es como a mí me gusta pensar la ciencia, de la fuerza descomunal que tienen las palabras, que tienen esa capacidad de opacar todo el resto del discurso. Es una especie de ilusión visual. Uno entiende que estas dos manchas son iguales, pero uno las ve de distinto color y por más de que se lo expliquen, no hay manera que uno pueda cambiar la realidad de aquello que percibe. Una cosa que me parece más interesante y que empezó a aparecer aquí en la conversación es que las palabras no solo definen nuestra identidad hacia los demás, que es lo que ha aparecido muchas veces ya en lo que hemos escuchado hoy, sino que definen nuestra identidad hacia nosotros mismos. Y otra vez, no voy a traer mucha ciencia de ese ejemplo, voy a traer un ejemplo de mi casa. Yo tengo 2 hijos, Milo y Noah, el mayor tiene 12 años, es bilingüe en acentos, o sea, cuando habla conmigo habla como argentino, y ese es su lugar y es su identidad y es quien quiere ser. Cuando habla con sus amigos habla como un perfecto español, a él sí le creerían, de hecho, que es español, aunque haya vivido mucho menos aquí, no importa porque él puede ejercer este oficio. Pero hace unos 3 meses pasó una singularidad en casa inexplicable, que es que mi hijo de repente se convirtió en andaluz. Presidente, de hecho, quiero que un día puedan hablar, porque, pero además es cierto que yo no tengo mucha experiencia en la historia andaluza, pero para mí es un andaluz perfecto, o sea, es indistinguible. Él fue andaluz antes de saber que Sevilla estaba en Andalucía. De hecho, cuando descubrió eso, descubrió que además era sevillano, lo cual lo conmovió bastante. Pero lo que les quiero contar, que para mí es conmovedor y creo que habla justamente de la fuerza de las palabras, es que a veces Milo, mi hijo, está enfadado conmigo y no me habla, pero el andaluz sí me habla. Y además, con el andaluz puede hablar bien, es decir, viene y cuando él está enfadado. Entonces, lo que quiero decir es que la voz, el acento, la personificación de una identidad a través no de lo que decimos, sino de cómo lo decimos, nos da una oportunidad también, una libertad
una libertad de hablar cuando es difícil hablar de algunas cosas, una libertad de ser irónico, una libertad de hablar de una manera o de otra. Estos dos ejemplos cuentan un poquito lo que quería contarles, pero voy a meterme un poquito en la ciencia del asunto también muy rápido y muy al pasar, y quiero contarles como 3 lugares de por qué yo pienso o por qué creo que la ciencia nos enseña que la palabra hablada tiene esta fuerza descomunal. Y son cosas que verán que, si bien son elementos de la ciencia, son cosas también del sentido común. La primera es que la palabra hablada llega al cerebro literalmente mucho antes que el contenido de la palabra. Es decir, y esto de hecho tiene un paralelismo en el mundo visual, que es que las emociones llegan antes que la identidad. Es decir, cuando uno está hablando con una persona, nuestro cerebro y por ende nosotros sabe antes si esa persona está enfadada que quién es. O si viene con un tono agresivo, o si viene con un tono amistoso. Y esto tiene que ver con que los circuitos que detectan emociones son muy antiguos y tienen una enorme presión y una enorme urgencia por ser muy rápidos, y por lo tanto nuestro cerebro está muy afinado a eso. Pero resulta que por supuesto eso condiciona después toda la interacción, porque si yo estoy hablando de una persona que sé que viene con ánimo agresivo, ya me predispone a un tipo de conversación para lo que siga. Entonces la palabra hablada, y esto iba a lo que decía el presidente de su capacidad prosódica para declarar cosas que las palabras no dicen, como vengo amistosamente, o como vengo en tono de humor, o como vengo a decir algo solemne y profundo, o como vengo a buscar controversia. Todas esas cosas las dice la voz, pero no las dice la palabra. El segundo elemento que quiero contarles, que es, de alguna manera tiene que ver los 3 con la precedencia o con la relevancia que tiene la voz, la palabra hablada respecto de las otras formas de la palabra, sobre todo la palabra escrita, de la palabra visual, es que la palabra hablada precede históricamente en la historia de la vida, por supuesto, la palabra escrita. La palabra escrita es un invento relativamente nuevo, tiene unos 3.000, entre 3.000 y un poquito más de años en toda la historia humana, en distintas expresiones culturales de la historia humana, y muchísimo antes de eso hemos hablado y hemos conversado, y si uno lo piensa además filogenéticamente en la historia de la vida, el uso de la comunicación vocal en señales de auxilio, en señales de pedido de ayuda, es muy antigua en la historia de la vida, antiquísima. Y solo recién, hace muy poquito, hemos inventado nosotros algo que fue muy valioso, porque justamente le dio a la palabra esa capacidad de perdurar y de que dure más que la piedra, ese sustrato en un material, en el papel o en la piedra o en un papiro, que le permite de alguna manera concretizarse en un material. Entonces, eso hace que la palabra visual tenga que tener todos estos símbolos raros, como por ejemplo símbolos de pregunta, o como comillas, o como guiones, que son todos los símbolos prosódicos que la palabra hablada no necesita porque están dichos en aquellas cosas que uno esboza a través de marcadores prosódicos de la voz. Yo no tengo que decirles, si les hago una pregunta, les digo, ¿quieren ir mañana a algún sitio? No hace falta que yo ponga sitios de pregunta, signos de pregunta. Y eso que, dicho suena como muy al pasar, como algo evidente, habla justamente de esta capacidad de las palabras de decir un montón de cosas que son moduladores de aquello que uno dice, que muchas veces son más decisivos incluso que aquello que estamos diciendo. Entonces, este es el segundo elemento. Y el tercer elemento, que está muy relacionado con este, es que cómo descubrimos, como contabas, cómo descubrimos nosotros la palabra en la historia de la vida. Un bebé cuando nace escucha, de hecho escucha antes de nacer, de hecho ya desde el útero, cuando está en gestación, ya tiene una interacción con el mundo a través del sonido. Pero por supuesto, un bebé cuando nace y cuando tiene la primera experiencia con el lenguaje, no está siendo expuesto o no se vincula con el significado de las palabras, sino con la música del lenguaje. Y hay una lingüista italiana, a quien yo tengo mucha admiración y mucho aprecio, se llama Marina Nespor, y ella estudió muy exhaustivamente el desarrollo de cómo los chicos entienden qué les están diciendo en una frase, simplemente entendiendo la música del lenguaje mucho antes de tener idea de cualquiera de las palabras que componen el lenguaje. Y lo que cuenta Marina, que por cierto, la mujer de un lingüista que se llama Jacques Meller, también muy famoso, y que es argentino, y que Jacques Meller justamente no le puede convencer a nadie que era argentino por problemas parecidos, encima porque además hablaba como un francés, o sea, no solo se llamaba como un francés,
y así lo echaron de la Argentina, pobre, porque nunca pudo convencer. Es una historia triste en realidad, porque tiene sus tintes políticos también. En fin, Marina lo que cuenta es que justamente los adultos, cuando queremos aprender un idioma, olvidamos que la manera de aprender un idioma es primero escucharlo durante un rato largo, no para descubrir las palabras, sino para descubrir todo ese contorno prosódico de entonaciones, de sintaxis, de dónde empiezan y dónde terminan las cosas, que nos permiten, una vez que está todo ese envoltorio, entender qué es lo que está dentro de esos frascos y poder entender las palabras. Lo que les digo es que muchos de nosotros que sentimos que de grandes no podemos aprender idiomas, en realidad lo que estamos haciendo, estamos tratando de aprenderlo mal, porque hemos olvidado que lo que precede es la palabra hablada y escuchar el idioma durante un tiempo, y recién ahí ir al diccionario, ir a las palabras, ir a la semántica, ir a la gramática y a las cosas más sofisticadas del lenguaje. Esos son los tres elementos que quería contarle. Quiero cerrar con una última idea que está contenida en todas estas, que me parece que además tiene como cierto vínculo con algo que todos vemos en algún problema que identificamos hacia dónde están yendo las conversaciones en este momento. Creo que todos sentimos que hay una suerte de crisis de la conversación, y yo creo que tiene que ver con algo que estamos conversando ahora, que es una virtud fundamental de la palabra hablada, que es justamente su capacidad de ejercer el silencio. Yo creo que hemos olvidado muchas veces, hay una especie de mito falso de que usamos el 10% de nuestro cerebro, y cuando nosotros nos asaltan con ese mito, yo siempre digo que si usásemos el 100% del cerebro es como una especie de orquesta que toca todo el tiempo sin parar nunca, y eso no sería música, porque la música es música porque alterna entre sonidos y silencios, y esos silencios dan sonido a lo que viene antes y a lo que viene después. Lo mismo pasa con la palabra. Yo acabo de parar un segundo porque quise dar un segundo de reflexión a lo que estaba diciendo. Cuando dos personas hablan, no se interrumpen porque han aprendido el oficio de saber cuándo uno le pasa la palabra al otro. Todo esto desaparece cuando la palabra hablada se plasma en la palabra escrita. Y eso es lo que pasa, para dar un ejemplo concreto, algo que parece abstracto, en los grupos de WhatsApp. Es decir, cuando una persona en un grupo de WhatsApp en un grupo de padres manda diciendo «Pedro se ha olvidado el jersey, ¿alguno lo ha visto?». Y todos dicen, no, y se olvidan de algo que es básico, la palabra hablada, que es que hay un código implícito de lo que estoy pidiendo, es si alguien lo vio, no todos los que no lo vieron, porque si no, hablamos todos al mismo tiempo. Entonces, esa disfuncionalidad, lo que quiero decir es algo que, es en este ejemplo pequeño y cándido y sencillo, de esa torpeza de hablar en un soporte en el cual no nos hemos entrenado, yo creo que justamente forma parte de un sustrato fundamental de algo de lo que reconocemos nosotros que está en crisis en la conversación, que es que en la palabra escrita nos empeñamos en resolver todo hablando más y nunca descubriendo que cada tanto lo que hay que hacer es guardar silencio. Así que con eso, muchas gracias, y me callo yo después de todo esto. Tengo la obligación, primero, por supuesto, de darles la bienvenida a todos. Me alegra muchísimo que esta sala esté llena, me alegra muchísimo verles a todos en el Ateneo de Madrid, especialmente a ti, presidente, porque además, lo digo públicamente, el presidente desde la semana pasada es socio del Ateneo de Madrid, y sigue con ello además la tradición, debo decirlo, de una decena larga de presidentes del Gobierno que también fueron socios del Ateneo de Madrid. De modo que para mí es un privilegio, presidente, tenerte no solo como presidente, sino como consocio también. Pero es también, debo decirlo, un privilegio muy especial estar aquí como ponente y como aficionado, obsesivo casi, a la comunicación política. Y quiero, por tanto, obviamente, dedicar un ratito, siguiendo a Montserrat y a Mariano, dedicarle un ratito a lo que la ciencia política también aporta sobre la voz en la política. Empezaré con una anécdota muy conocida, que solamente evoco brevemente. En el año 93, el presidente González fue el primer candidato a la presidencia que, siendo presidente, accede a un debate televisivo que fue, por supuesto, histórico. Luego tuvo que pasar un tiempo largo para volver a ver aquellos debates en televisión, pero él se enfrentó en televisión, sí, enfrentarse es la palabra adecuada, con el entonces candidato Aznar. Fueron dos debates en realidad, uno en Antena 3 y otro en Telecinco, que todos recordamos, especialmente los que nos dedicamos a esta tarea tan interesante, ¿no?
Y hay un momento en el primer debate, el presidente lo recuerda con absoluta seguridad y muchos también, en el que él hace referencia a las exigencias que había puesto el equipo del presidente Aznar para aquel debate televisivo. Y se entendió, él no lo dejó, él fue muy elegante en ese sentido, no lo dijo claramente, pero entendimos inmediatamente, yo era muy joven de aquella, pero lo entendimos y lo ha reflejado después la historia. No el presidente, que ha sido muy discreto, pero supimos después que el presidente Aznar, entonces candidato Aznar, había solicitado debatir sentado y no de pie. El equipo de Aznar entendemos que había intuido algo que es muy cierto, y es la importancia de lo físico, y no solamente de lo programático, la importancia de lo físico en la comunicación política. Y él prefería debatir sentado porque el presidente Aznar era más alto que él. Y no iba desacertado el equipo del presidente Aznar, porque la ciencia política ha demostrado, y hay una literatura relativamente amplia, no diré que hay cientos de títulos, pero sí hay una decena de títulos de investigaciones que reiteradamente demuestran que los candidatos altos y las candidatas altas tienden a ganar sobre los candidatos más bajos. No siempre, por supuesto, no siempre. En concreto, según un metaanálisis de hace unos años ya, puede que el estudio tenga ya 15 o 20 años, pero en concreto en aquel metaanálisis describía que el 70% de los candidatos en Estados Unidos, lugar en el que se hizo la investigación, en el 70% de los casos había ganado el candidato más alto. Es decir, que las cualidades físicas importan. Importan, de hecho, porque no dejamos de ser, supongo que tanto Montserrat como Mariano estarán de acuerdo conmigo, y de hecho de algún modo lo habéis señalado en vuestra intervención, los seres humanos también somos animales. Y en el mundo animal, y perdón porque me pongo un poco biologista, si se quiere, darwinista, en esto, algo que no nos gusta mucho a los progresistas, por cierto, esta suerte de determinismo de lo biológico no nos gusta, y por eso le pongo primero este paréntesis o esta nota al pie a lo que voy a decir, pero es evidente que en el mundo animal las cualidades físicas tienen mucha importancia en la estructura del poder. Los animales más grandes, sobre todo en los animales que son calificados como sociales, los animales más grandes tienen prevalencia sobre los más pequeños, los animales más fuertes tienen prevalencia sobre los más débiles. Los plumajes más, o las melenas, o las osamentas, o los pelajes más ricos dominan, digamos, sobre los que son más pobres, ¿no? Afortunadamente, el ser humano en su evolución ha hecho que estos factores sean mucho menos determinantes y, de hecho, han incorporado un factor fundamental que es el factor femenino, digamos, ¿no? Y esto tendría otro largo desarrollo, pero es obvio que las cualidades físicas inciden en mayor o menor medida, no de manera determinante siempre en el 100% de los casos, ni mucho menos, pero sí inciden sobre la percepción que se tiene del poder y, por tanto, naturalmente también de la política. Y esto el ser humano lo ha desarrollado también en un montón de ocasiones. Hay una que a mí me gusta especialmente, por lo que tiene de clásico y de solemne, que es una orquesta, ¿no? En una orquesta el primer violín es el que afina. A nadie en una orquesta se le ocurre tocar una sola nota antes de que entre el primer violín, que por convención, o la primera violín, por supuesto, que por convención es el que lidera el conjunto de la orquesta, incluso el que sustituye al director o directora en caso de que éste tenga algún problema, ¿no? De modo que una vez que está sentada toda la orquesta, entra él o la primera violín, afina la orquesta y la orquesta seguirá el tono del primer violín. Es que sucede exactamente lo mismo, vuelvo a repetir, en la naturaleza. El macho alfa en las manadas de lobos, y esto es algo que ocurre en el 100% de las ocasiones, el macho alfa es el que marca el aullido y el resto de la manada le sigue. Si un macho se le ocurre aullar antes que el macho alfa, hay dos posibilidades. Una, que sea ignorado e incluso atacado, y otra, que se convierta en el líder de la manada, ¿no? Vuelvo a repetir, hay que ponerle a todo esto 4 apóstrofes, ¿no? Hay 4 notas al pie para explicar a continuación que obviamente los seres humanos estas cosas las hemos ido aliviando con el peso de la cultura, de modo que esos factores tienen menos importancia entre nosotros que entre los animales, ¿no? En lo que tiene que ver con
Bueno, por supuesto, naturalmente, el protocolo ha sido creado precisamente para eso, establece las precedencias. A nadie se le ocurriría interrumpir a quien tiene la precedencia en el uso de la palabra o en la posición social que uno debe ocupar, y lo aceptamos. El protocolo simplifica las cosas en ese sentido porque establece quiénes son los líderes o quiénes son aceptados como líderes, tanto hombres como mujeres en nuestra sociedad. En el mundo real y concreto de la política, decía antes que hay una literatura científica bastante desarrollada, y efectivamente así es. Cuando, por ejemplo, se han hecho estudios de 2 a 2, estudios experimentales, y se han puesto solamente voces de candidatos, de supuestos candidatos, ni siquiera eran candidatos reales, no eran voces identificadas, se ha observado que en el 70% de los casos el o la candidata que tenía la voz más grave era la preferida o el preferido. Pasaba también con las mujeres. Había una pequeña diferencia. Las voces agudas son muy atractivas, por ejemplo, para las mujeres, pero como señal de atractivo, no señal de poder. Y, por supuesto, insisto, quiero reiterarlo, esto no es determinante, ni mucho menos. Hay mujeres con voces graves y hombres con voces graves que han liderado sus sociedades sin ningún problema, ¿no? Pero la investigación es contundente a este respecto. Hay razones evolutivas seguramente en esto. Seguramente no, con seguridad hay razones evolutivas. La voz grave se identifica también, como decía antes, con la envergadura, se identifica con la fortaleza, se identifica con el poder. Hay una película que seguramente muchos de ustedes hayan visto, porque fue muy notable, una película del 2011 que se titulaba La Dama de Hierro y que obviamente era un biopic sobre Margaret Thatcher. Hay una secuencia en la película cuya fidelidad histórica está todavía por ver. Hay dudas respecto de esto. El principal biógrafo de Margaret Thatcher confirma que fue así, pero luego hay gente que lo ha desmentido. Según parece, en la película se ve, es una secuencia muy cortita, la pueden ver en YouTube, está extractada, en la que hay 2 señores que están entrenando a Margaret Thatcher para que tenga la voz más grave, precisamente, ¿no? Le dicen, hemos notado que tiene usted la voz demasiado aguda y tal. Ella nunca lo confirmó, su biógrafo sí ha dicho que así fue y aporta algún dato, uno de sus biógrafos, pero lo cierto es que esto no ha sido del todo confirmado. Pero sí hay experimentos muy interesantes. Por ejemplo, hay otro muy interesante, y con este voy a terminar, muy interesante, en el que se escogió a 30 o 40 personalidades entrevistadas por el famoso periodista Larry King, que ustedes recordarán quizá, un periodista de primera, súper prestigioso, con programas de late night y que entrevistaba pues, a los grandes líderes estadounidenses y mundiales. Y se escogió a una treintena, como decía, de líderes de todo tipo que habían sido entrevistados por Larry King, no solamente políticos, sino también, pues no sé, había actores, actrices. Y se pidió una muestra representativa de ciudadanos que dijeran quiénes les parecían los más atractivos, los más carismáticos, con una escala, etc. Y se extractó de aquel listado, se dejaron, digamos, se hizo un ranking de los más poderosos, si quieren decirlo así, más carismáticos. Ahí estaba Liz Taylor, por ejemplo, ahí estaba Bill Clinton, allí estaba, porque en aquel momento era el presidente, estaba George Bush. Y luego en el tramo de abajo pues estaba gente poco menos vigorosa, por ejemplo como Dan Quayle, que había tenido sus problemas como candidato y tal, ¿no? Y lo curioso y lo interesantísimo del experimento, que tiene una significación estadística súper notable, es que se producía lo que luego los biólogos han llamado la acomodación de la comunicación. ¿En qué consiste la acomodación de la comunicación? En que con aquellos que habían sido calificados como líderes muy carismáticos, tanto hombres como mujeres, por una muestra representativa y anónima de la población, con respecto de aquellos, Larry King adaptaba la voz. Es decir, si Liz Taylor hablaba a no sé cuántos megahercios y tal, Larry King adaptaba su voz a la del líder, ¿no? En este caso a la actriz o al presidente Clinton, por ejemplo.
Y cuando se observaba justo el mismo efecto en aquellos que habían sido catalogados como líderes menos carismáticos, sucedía exactamente lo contrario. Eran ellos los que adaptaban su voz a la voz del entrevistador, que por sí mismo era un líder muy carismático, ¿no? En definitiva, la voz es una interesantísima señal en las sociedades animales y, por supuesto, también en las sociedades humanas, ¿no? Cuando recordamos ahora las voces de la transición, ¿no? Que la voz de Fraga, por supuesto la voz de Carrillo, la voz de Tarradellas, la voz, naturalmente, del presidente Suárez y, cómo no, también la voz de quien fue el presidente de mayor duración, del presidente González, recordamos esa señal también de esa personalidad, ¿no? que en parte también añoramos en este momento que nos ha tocado vivir. De modo que termino aquí. Por supuesto, no puede trivializarse. ¿Cómo vamos a trivializar 14 años de presidencia, presidente, una transformación brutal del país, una transformación histórica del país? El presidente González está ya, naturalmente, en la historia más brillante de nuestro país. Y, por tanto, la voz, evidentemente, no será probablemente el factor más importante, ni mucho menos. Hubo detrás un equipo maravilloso, hubo detrás una ristra enorme de políticas que transformaron nuestro país. Pero sin que el presidente lo supiera, y probablemente el presidente renegaría de esto, el presidente tenía también una herramienta que probablemente no había reparado en ella. A lo mejor sí en la estatura, porque se lo hizo saber el candidato entonces, el presidente Aznar, pero tenía una herramienta muy poderosa también que acompañara ese proceso de transformación del país, que era su propia voz. Y yo por eso también, presidente, te doy las gracias. Yo la verdad no sé si a ustedes le pasa lo mismo, ¿no? Pero siempre que escuchas a gente inteligente y que además, digamos, tiene algo que decir, uno sale con más interrogantes y con ganas de seguir hablando, ¿no? Luis, sobre imagen, contenido, política, imagen y voz no es exactamente lo mismo. Contigo, Mariano, sabe la importancia de la palabra que no se pronuncia. Con Montserrat tantas cosas, ¿no? Este auge del audio, pero a la vez que es más autorreferencial que antes y menos conversacional, ¿no? Yo creo que, en fin, quedan muchísimos interrogantes, yo creo que muy interesantes, por los que a mí personalmente me gustaría seguir aquí debatiendo, pero hemos pasado el límite de tiempo. Nos gustaría también poder compartir con todos ustedes un vino y unas charlas, así que no lo dejamos, sino que seguiremos. Seguiremos hablando. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. No sé si nos...